Esta noche en Portada Latina vamos a estar conversando con un hombre súper especial, una conversación muy amena con un hombre que tiene una historia que contar, un testimonio que podría cambiar tu vida. Vamos a estar conversando con una persona que lo dejó todo para seguir a Jesús. Cómo ha sido toda esa trayectoria la vamos a conocer en breve. Muy buenas noches, yo soy Mayra La Paz y para mí es un placer estar conectado con todos ustedes como cada martes en nuestro espacio Portada Latina. Les invitamos a que en este momento ustedes puedan compartir este video para que más personas puedan recibir este testimonio de vida y también recuérdense suscribirse a nuestro canal de YouTube, Mayra La Paz TV. Vamos a estar conversando con una persona que es oriundo de República Dominicana y tiene una historia maravillosa en la ciudad en Estados Unidos, en el estado de New Jersey y luego en la Florida Central. Pero tiene ministerios maravillosos por toda Latinoamérica. Vamos a estar conversando con el pastor Martín Rivera de la iglesia Fuente de Salvación en Kissimmee. Muy buenas noches, pastor. Bienvenido a Portada Latina. ¿Cómo está? Gracias, Mayra. Muy bien, me siento honrado por estar parte de este programa Portada Latina, a quien yo amo y también oro mucho por el programa y por ustedes, que son gente muy especiales para nosotros. Así que gracias por la invitación, nos sentimos muy bien. Qué bien, pastor. Siempre hemos visto a Martín Rivera, el hombre que comparte, el hombre intercesor, el hombre que dirige, la cabeza de ministerio, pero quisiéramos saber un poquito más de quién es Martín Rivera, cómo fue su niñez, cómo vivió esa etapa de su vida con su familia, cuántos hermanos tienes, cómo fue su vida. Yo nací en la República Dominicana, mis padres son dominicanos ambos y somos 6 hermanos, 4 varones, 2 hembras y verdaderamente fue una niñez muy linda. Nosotros fuimos una familia muy unida y tuvimos momentos difíciles de necesidad, pero después yo aprendí que mi pobreza fue mi riqueza porque eso como que nos unió más a nosotros y nos hizo más fuertes en el vínculo familiar. Y ahí crecimos en la capital de la República Dominicana y uno de los años más difíciles que vivimos, pero fueron los años que más marcaron mi vida, fue un lugar que se llama Los Guandules, cerca de Gualey, un lugar muy difícil para vivir. Un sector muy difícil. Sí. ¿Cómo lograste sobrevivir en esa etapa de la adolescencia en ese barrio? Tú sabes que gracias a Dios, aunque ese era un barrio muy difícil, bueno, nosotros llegamos a vivir ahí porque estábamos pasando una condición económica difícil y había una casa de una tía mía que nadie la podía rentar, nadie quería vivir ahí, a nosotros me la prestaron por un tiempo y así llegamos a ese lugar. Pero frente a mi casa abrieron una iglesia cuando yo tenía 10 años de edad y ahí yo conocí al Señor a esa edad y gracias a eso pude pasar la adolescencia. Cometí mi locura como todo, pero no fue tanto porque lo que fue de 10 hasta los 14 años, estuve bien entregado a las cosas del Señor. Una historia muy bonita. ¿Cuántos hermanos tienes, Martín? Yo tengo 4 hermanos, bueno, somos 4 varones y 2 hembras. Yo soy el tercero de los varones. Está mi hermano mayor, una mujer, una hembra, luego otro hermano y luego yo soy el cuarto de todos. ¿Y tú eres el único pastor en la familia? Bueno, yo fui el primero, pero mi hermano mayor ahora es pastor en la ciudad de Elizabeth, en New Jersey. Sabemos, cuando llegas a Estados Unidos, ¿para qué año más o menos estamos hablando? Yo llegué a los Estados Unidos en el 1986, tenía 17 años cuando llegué llegué a Nueva York, donde están todos los dominicanos. Y mi padre, llegaron mi hermano y yo, los otros hermanos míos estaban en la República Dominicana. Mi padre nos dijo, hay que trabajar para traer a toda la familia. Y a esa edad empezamos a trabajar con mi hermano y mi papá, y gracias a Dios pudimos traer a mi madre y todos los demás hermanos en un periodo de 5 años. ¿Fue dura para ti esa transición? Me imagino que debido a la barrera del idioma o ya sabías inglés.
Bueno, cuando yo vine acá, te dije que llegué a Nueva York y yo como que llegué al patio de la casa, porque la bodega eran de dominicanos, los amigos eran dominicanos, llegué a la 143 de Broadway y verdaderamente era una comunidad totalmente hispana, que siéndote honesto, cuando yo vivía ahí no aprendí nada de inglés porque no era necesario para mí. Yo tuve el desafío de aprender inglés cuando crucé a New Jersey, que nos mudamos a una ciudad donde no había mucho hispano. Y ahí entonces fue que tuvimos la obligación de hacerlo. Y sabemos que eres casado, tienes una familia bellísima. Eh, ¿Qué trabajo hiciste antes de tú conocer a tu pareja? Bueno, nosotros, cuando yo llegué acá, a Estados Unidos, a los 17 años, usted sabe que después de haber conocido a Dios y apartarme, bueno, en Dominicana, yo a los 14 años nos mudamos a un lugar, mis padres estaban bien preocupados por mí porque yo estaba demasiado metido en la iglesia. Y luego, cuando me alejaron de todo, yo me alejé también, vine a los Estados Unidos y entonces ahí más me alejé y empecé entonces a tener una vida sin Cristo. Y en ese corre y vuelve y va y fiestando, ahí conocí a mi esposa un día, a Wanda. Un amigo mío tenía una novia que era su mejor amiga y ahí la conocí y gracias a Dios hoy tenemos 27 años, tenemos 3 hijos de nuestro, 2 adoptados y en ese proceso yo tuve una hija también cuando era bien jovencito, la cual vive en Texas y también tenemos una buena relación con ella, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo transforma tu vida cuando conoces a Wanda? Bueno, cuando yo conozco a Wanda, eh, se, la relación llegó un momento que se pone muy difícil y en ese momento ninguno de los dos conocíamos a Cristo. Y ella busca de Dios primero y empieza a orar. Y yo recuerdo que estábamos muy mal en nuestra relación y ella oraba. Y yo dije, bueno, qué bien, porque las evangélicas no pelean, por lo menos ahora yo puedo hacer mis cosas con libertad, salir y yo tenía ese concepto, pero no sabía que la oración tenía tanto poder y ella oraba con algunas hermanas intercesoras de la iglesia. Y un día yo tuve un encuentro con el Señor y tuve así por 4 semanas yendo a la iglesia y Dios hablándome. Y luego cuando Dios me habló, y ya no podía esconderle mal. Le dije, ¿sabe qué? Yo recibí a Cristo en mi corazón y Dios está haciendo algo bonito en mi vida. Y ahí entonces fue que hubo una transformación en la vida nuestra. Para decirte, Mayra, que mi esposa y yo estábamos pasando un momento de crisis financiera también. Y mi esposa entró a trabajar en una librería cristiana y ella no le pagaban casi nada, $5 la hora. Pero yo una vez fui ahí y cuando yo fui, todo el mundo le decía, Dios le bendiga, hermana Wanda, Dios le bendiga, hermana Wanda. Y Dios me habló y me dijo, todo el que entra aquí le echa una bendición a tu esposa. Y yo dije, wow, ese es el pago más bueno que puede tener mi esposa. Y es increíble la cosa que Dios hizo en ese tiempo, con ese sueldo, el de ella poco y el mío poco. Dios empezó a bendecirnos de una manera sobrenatural porque hay poder en la declaración de una bendición sobre una persona. Martín, estamos viviendo unos tiempos un tanto convulsionados, vamos a decir así. Definitivamente, cuando tú cuando pasaste tu adolescencia, he visto que en tu trabajo te dedicas bastante a la juventud. Y hoy en día nuestra juventud está siendo bombardeada con muchas cosas negativas de la sociedad. Hablamos de depresión, hablamos de droga, hablamos de caminos no muy agradables, ¿verdad? Muchas familias sufriendo, pero veo un trabajo que estás haciendo con los jóvenes en el proceso de esa adoración y esa conexión perfecta de ellos con Dios. Este, cuando fuiste adolescente, ¿cómo tú puedes comparar aquella época de tu adolescencia con esta que estamos viviendo hoy día? Bueno, estamos viviendo los tiempos muy difíciles y yo verdaderamente siento mucho por la juventud. Siempre lo he tenido una pasión
muy, muy fuerte por ello. Bueno, yo trabajé 7 años con los jóvenes en la ciudad de New Jersey y esa es una de las cosas que me alegra mucho, ver ellos transformados, lo que ha pasado en su vida, me impacta mucho. Pero el día de hoy, en mi tiempo de adolescencia, para tú, vamos a ponerlo de esta manera, para tú pecar, ¿ok? Tú tenías que salir a la calle y poder ver cosas que no te eran fácil verla en la casa o tenía demasiada restricción para llegar a ella. Pero hoy día los jóvenes tienen el mundo en la punta de sus dedos. Y es un problema porque aparte de que tienen esa facilidad, no tienen la experiencia y la madurez para poder manejar situaciones como esa. Entonces la tentación es demasiado fuerte, la tentación que ellos están viviendo hoy día. Y también una de las cosas que ellos tienen en su contra es que antes nosotros teníamos el fundamento diferente porque éramos criados de una manera diferente. Ha cambiado mucho la vida y también ha cambiado los valores y los fundamentos y eso ha afectado mucho a la generación de hoy día. O sea, ellos están viviendo un tiempo muy difícil y tenemos que seguir trabajando. Una de las cosas que yo les digo a los jóvenes es, por favor, aprovechen el conocimiento de los adultos porque lo único que ustedes tienen o lo más grande que tienen en contra de ustedes es que no tienen la experiencia y eso cuesta mucho. Cierto. Pastor Martín, ¿extraña usted algo de su niñez? Bueno, como te dije, yo tuve una niñez muy linda, yo me crié con mis padres y mis hermanos, muy unidos, pero si yo extraño algo, te puedo hablar con el corazón, yo extraño que nosotros todos los domingos, los 6 hijos, después de salir de la iglesia, nos juntábamos en la casa de mi papá y mi mamá a comer y a beber café. Y eso es lo que yo más extraño. Ese quizás es el precio más grande que me ha tocado pagar a mí. Eh, Eso le extraño mucho. Y ahora más que mi mamá partió, pero sí. ¿Qué conversaban ustedes cuando se reunían? Nosotros Pero somos, que recuerde. sí, bueno, si tú todavía, si un día tienes la oportunidad de compartir, porque todavía lo hacemos, cuando yo voy allá nos reunimos todos, mi familia es una familia que se sienta a hacer chistes, a contar historia, a vivir las cosas, y eso hace muy especial el momento. Todo el que ha ido de mis padres, mi hermano mayor tiene, bueno, tú lo viste aquí un día que vino, tiene una gracia de Dios especial de hacer reír a la gente y de poder hacer un ambiente muy bonito. Y entonces nosotros hemos siempre tenido eso como cultura, compartir y reírnos y escuchar música. Y eso lo hace muy especial el tiempo. Pastor Martín, ¿cómo fue el proceso de su vida al paso de ser pastor? ¿Cómo fue ese proceso en su vida? Mira, cuando yo me aparté, como te dije antes, Wanda empezó a orar y yo tuve ese encuentro con el Señor y regresé a servirle a Dios. Y de esa manera, cuando yo regresé, sentí una pasión que nunca sentía por trabajar para Dios. Ya para ese tiempo yo era un negociante, yo trabajaba con compañía de truck, haciendo delivery, tenía una compañía montada. Y un día, bueno, yo trabajaba de 14 a 16 horas, pero así también servía en la iglesia y pasé por muchos procesos. Fui diácono, líder de diácono, fui líder de jóvenes, pastor de jóvenes, mi esposa trabajó con los niños y pasamos toda esa etapa. Y un día había un culto glorioso en la iglesia y el pastor, había una unción tremenda y el pastor me dijo, Martín, Dios te está llamando a trabajar al ministerio full time, o sea, a dedicarme a la obra de Dios. Y me dijo ahí mismo, si tú aceptas, pasa aquí al altar y arrodíllate. Mi esposa y yo nos miramos y pasamos los dos juntos y nos arrodillamos y ahí entonces empezó el llamado del Señor y había que pasar un proceso. Yo tenía mi compañía y tenía mucho compromiso y cuando yo fui a mi compañía a renunciar, ellos me aumentaron el salario, me querían pagar $600 al día para que yo me quedara porque nosotros estábamos moviendo una compañía que se llamaba Procter & Gamble en ese tiempo. Y mi esposa y yo lo vimos como una tentación para no servirle a Dios, para que yo dijera que no. Y yo recuerdo la voz del Espíritu Santo que me dijo que en Él me iba a sobrar y no me iba a hacer falta el dinero. Y así nosotros tomamos la determinación de venir y obedecer a Dios.
Y la transición fue una decisión de romper con todo, porque yo pude haber dicho, me voy a quedar con el negocio, pero Dios me dijo, yo quiero que tú dejes todo para que no vuelva atrás. Y yo tuve que romper todo, cortamos todo. Mi esposa estaba ahí al lado mío, gloria a Dios por ella. Y es un testimonio que quizá sería bueno contarte, que nosotros teníamos una persona que trabajaba full time, cuidaba a mis niños y le ayudaba a mi esposa en la casa, vivía con nosotros, living nanny, como le dicen aquí, una persona que vive en tu casa, se iba simplemente los fines de semana para su casa. Y cuando vine a trabajar en la iglesia, mi salario redujo mucho y yo tuve que despedirla a ella. Y yo no lo puedo pagar ya, ahora yo voy a vivir por fe, tengo que tener un presupuesto más corto. Mayra, y esa señora se fue. Y luego a los 3 meses me llamó que quería venir. Y yo dije, yo no puedo pagarle. Y ella me dijo, no, pero yo puedo trabajar sin paga, porque yo en tu casa tenía paz, tenía gozo, estaba tranquila. Y ella volvió a mi casa y hacía lo mismo, pero ahora sin paga. Y Dios empezó a bendecir a esa mujer de una manera sobrenatural y a nosotros también. Y mi esposa y yo dijimos, wow, servirle a Dios es algo poderoso. Empezamos a ver que Dios alineaba los recursos que nosotros necesitábamos. Entonces la transición, Dios nos ayudó porque empezamos a ver una mano poderosa de Dios en haberle obedecido. Pastor Martín, pero cuando usted siente ese llamado que usted acude a la iglesia, hay un paréntesis ahí importante que es bueno saber. ¿Cómo lo escogen pastor? Bueno, tú dijiste algo que el llamado, el pastorado es un llamado. Cuando tú tienes un llamado, no empieza el día que te llaman. Tú lo sientes en tu corazón y eso te arde en ti. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en mi compañía, yo le decía a Dios en momento, Señor, yo no nací para estar acá. Yo necesito que tú cumplas tu propósito en mí. Porque yo predicaba solo. Yo me ponía en la calle a predicar solo. Y entonces sabía que estaba eso en mí. Y eso, cuando te llaman, ya lo que están confirmando algo que Dios ha estado tratando contigo en tu corazón. Por lo tanto, no toma mucho decidir, sino que tú sabes que es un llamado. Antes de llegar a esa parte de ser pastor, usted y su esposa dirigían algunos ministerios dentro de la iglesia que ustedes acudían, ¿cierto? Sí, mira, nosotros, como te dije, yo fui diácono, servidor en la puerta, recibiendo personas. Fui líder de célula, luego fui líder de diácono, fui anciano. Yo pasé por todos los ministerios en la iglesia, todos pasé por ellos. No sabía que Dios me estaba entrenando para cuando viniera a Florida poder saber de todo un poco. Y yo en ese transcurso estuve pastoreando a los jóvenes. Y algo interesante que me pasó a mí con los jóvenes era que en ese tiempo yo no entendía mucho inglés y a mí me mandaron a pastorear una iglesia en inglés, pero que usara uno de los muchachos en traductor. Y yo empecé a pastorear esa iglesia con mi esposa y una vez yo le hice una promesa a ellos que le iba a predicar en inglés. Y le di fecha y todo. Llegó ese día y tenía que cumplir la promesa a esos muchachos. Me puse a estudiar mi mensaje en inglés. Y cuando yo estoy en el altar frente, ahí está la adoración, hay uno de los discípulos, un muchacho, llama Eric, el tremendo hombre de Dios. Y yo le digo, Eric, yo no sé si yo pueda predicar en inglés. Y él me dijo, pastor, tú no necesitas predicar para ministrar, porque tu vida me ministra, tú me inspiras. Y para mí, eso fue al mismo tiempo una carga que me puso. Dice, wow, la gente te mira, los jóvenes te miran. Tu vida es un testimonio. Y eso a mí también me ayudó a poder decir, no son solo las palabras el mensaje, sino tu vida es un mensaje. Y ese día yo lo hice y todo eso fue parte verdaderamente del entrenamiento que Dios te pone y que tú también te tiras muchas veces en fe, porque la vida en Cristo es una aventura porque es en fe. Fue un reto bastante fuerte porque hablar en inglés cuando no sabe la lengua o el idioma es bastante difícil. ¿Siempre ha sido usted un hombre de asumir retos en su vida y en la de su familia? Fíjate, yo en lo que es el resto, en lo que es ministerial, yo no le tengo miedo. Si Dios me dice en lo que me diga, yo lo hago. Y nunca he hecho algo como que yo sé hacer cuando Dios me dice que lo haga.
inclusive a veces para predicar, yo no me siento, tengo la capacidad de predicar, pero nuevamente la confianza en Dios es que te ayuda a salir hacia adelante, como la misión de Cuba. Lo que pasó en Cuba, ustedes conocen, pero lo que pasó en Cuba, cómo todas las iglesias se unieron de San Luis, cómo Cuba Adora nació con el equipo que nosotros tenemos aquí, de Antorcha, Liz, Willy, Carol Terrero y otras personas que se unieron. Eso en Cuba, lo que ha pasado, lo que ha sembrado allá, ahora mismo en Cuba hay 5 iglesias de Fuente de Salvación. Y ahora hablaba con el pastor, me dijo que los 2 cultos que hacen en la iglesia principal no cabían la gente de tanto. O sea, esos retos cuando tú lo ves humanamente son imposibles, pero en fe yo no le tengo miedo a nadie. Para cosas personales soy más cuidadoso, soy más temeroso, porque no sé si tengo a Dios de mi lado, pero cuando sé que tengo a Dios de mi lado, también lo hago. Y en cuanto a la familia, siempre tratando de que ellos estén bien. ¿Y cómo es ser pastor cuando usted llega a su casa? ¿Se queda la chaqueta del pastor afuera y entra la versión Martín papá, Martín esposo, o sigue el pastor trabajando dentro de su casa? Tú sabes que uno cuando tiene inexperiencia, comete el error de ser pastor en la casa. Y eso al principio yo lo cometía y luego corregí ese error. Porque hay que dejar la chaqueta del pastor en la puerta y entra papá y entra el esposo. Y mis hijos, yo he notado que ellos siempre me hablan como papá. Y cuando me hablan como pastor, yo hasta me extraño. Por ejemplo, mi hija me dijo el otro día algo referente a la iglesia y yo pensé eso, wow, me está hablando como pastor, como el pastor de la iglesia, no como mi papá. Y por esa diferencia que hemos podido hacer nosotros, porque verdaderamente hace daño si uno es pastor en la casa. Ellos no necesitan un pastor en la casa, ellos necesitan un pastor en la iglesia y en la casa su papá. Aunque a veces hay cosas que pueden consultar como pastor, ahí yo estaría disponible también. ¿Alguna anécdota que hayas tenido como papá en el hogar que siempre recuerdes y puedas reír? Bueno, nosotros compartimos mucho en la casa, reímos mucho, ellos se ríen mucho de alguna cosa que yo hago. Yo soy totalmente diferente en mi casa, a veces yo me pongo a bailar con el perrito y cosas así. Y mi hija, yo tengo mucho cuidado con ella porque ella a veces saca el teléfono para grabarme. Y entonces esas cosas sí nos hacen reír mucho, pero también... y ella lo testificó, una vez yo salí con mi hija a comprar algo en la tienda y había una amiga de ella, no una amiga, sino una persona que ella conocía de la escuela, y esa muchacha tenía una actitud muy incorrecta. Y cuando yo me quedé callado y le respondí bien a la muchacha, y cuando salimos, ella me dijo, papi, ¿por qué tú no le hablaste? Porque ella tenía una actitud. Y yo le dije, Grace, yo no voy a entregarle mi paz tan fácil a cualquiera en la calle, porque hay mucha gente que tiene problemas y lo primero que quieren robarte es la paz que tú tienes y tirarse sus problemas. Y luego ella me dijo que eso le ministró, que eso fue algo que impactó su vida. Y eso son cosas que verdaderamente uno no la planea, pero siempre tu vida es un mensaje. Y debe ser natural, no debe ser algo tratado, sino que sea parte de tu estilo de vida. Usted como pastor tiene una agenda bastante apretada, lidera muchos ministerios en toda Latinoamérica, el Caribe y aquí en New Jersey tiene usted una posición muy importante dentro de lo que es el concilio de los pastores que dirige Fuente de Salvación, que su casa matriz está en New Jersey. ¿Cómo saca tiempo para estar con su familia? Bueno, yo planeo todos mis días. Si tú sabes, yo sé lo que voy a hacer mañana y lo que voy a hacer el jueves y lo que voy a hacer el viernes. El único día que yo no planeo o trato de no hacer nada es el sábado, a menos que sea algo especial como el 4 de julio. Pero gracias a Dios tenemos el privilegio de que Fuente de Salvación, un ministerio de casi 40 iglesias, y por la gracia de Dios nos ha permitido ser el asistente al líder principal, el obispo Ignacio Torres, y estamos trabajando con él. En la República Dominicana tenemos 20 iglesias, tenemos 3 en Ecuador, 5 en Cuba,
2 en México, 2 en España. Y para poder distribuirnos nosotros hacemos una agenda de trabajo. Pero claro, mi agenda principal es mi familia, porque la cosa en Dios, tú tienes que entender que el ministerio no puede tomar el lugar de tu familia, porque entonces te afecta el ministerio. Cuando un hombre no tiene una buena familia, no puede pastorear su familia, no puede pastorear una iglesia. Entonces debe hacer ese balance. Y nosotros hemos buscado siempre, mi esposa y yo, me ha ayudado mucho ella, en que tener ese tiempo de familia. Por muchos años hemos tenido el día familiar y tiempo de vacaciones juntos. 2 veces al año por lo menos tomamos vacaciones juntos como familia. ¿Qué es lo más importante que a usted le ha pasado en su vida? Lo más importante que a mí me ha pasado en mi vida es servirle a Dios, pero segundo, tener una familia. Y para mí esas dos cosas ha sido un regalo porque me han dado vida, me han dado propósito a la vida, porque alguien dijo que el peor fracaso es vivir y no cumplir el propósito para el cual tú naciste. Y encontrar eso te da como sentido a la vida y entonces puedes disfrutar lo que haces. ¿Existe alguna historia dentro de la Biblia, algún pasaje en particular que haya servido de referencia en todo lo que ha sido la trayectoria de su vida? Tú sabes que, por ejemplo, una de las cosas que yo trato de hacer es cuando estoy pasando un problema, una situación, estoy enfrentando algo, siempre busco un personaje en la Biblia que me pueda identificar con ese personaje para ver cómo ese personaje manejó la cosa y cuáles fueron los resultados. Y eso siempre ha ayudado mi vida a poder encontrar esa fuente de refugio, de fuerza. Pero mi personaje principal del Antiguo Testamento es David, porque David, una de las cosas que me gusta de él es que David escribe su alma en los salmos. David escribió 76 salmos donde describe su alma, describe su momento de gozo, su momento de tristeza, sus frustraciones, su victoria, y eso me identifica mucho. Y en el Nuevo Testamento, por supuesto, Pablo es un hombre que me inspira mucho por la manera en que vivió para Dios. Eres una persona que, bueno, puedo dar ese testimonio porque pertenezco a su iglesia. Es una persona muy preparada, con altos niveles de educación teológica, pero además a nivel de liderazgo también. Pertenece al Team Maxwell, John Maxwell, y tiene muchas informaciones sobre psicología, de cómo poder tratar cada segmento de la sociedad. ¿Es muy difícil manejar una iglesia? Es difícil manejar la iglesia porque cuando tú valoras relaciones, es difícil porque se golpea mucho uno, se golpea mucho porque el pastor se da, pero al mismo tiempo que se da, muchas veces espera. Y cuando tú no cosechas lo que tú sembraste, duele, pero también uno aprende a entender que es parte del llamado, porque vemos que Jesucristo también pasó mucho, pero sí ayuda el poder entender cada persona, porque cada quien tiene una capacidad dada por Dios. Dice la Biblia que a uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno, según la capacidad. Y yo trato mucho siempre de ver la persona y encontrarla donde yo pueda entenderlo, porque así me ayuda a mí, porque hay veces que uno quiere reaccionar porque no ve lo que uno quiere ver, entonces eso es injusto. Hay que ver la fuente de la persona, pero sí es difícil. Yo creo que sin llamado no se puede ser pastor. Hay muchas personas que lo hacen sin llamado y verdaderamente yo me quito el sombrero delante de ellos porque hay que tener algo que se llama gracia para poder ser pastor. Eso es así. Usted habla de esa unción especial que hay que tener, ¿verdad? Para ser pastor. Es una pregunta que no se me puede quedar. Es un sector muy criticado, Sí. la iglesia cristiana, muy criticada.
Le digo porque, le puedo decir por experiencia también, yo misma criticaba mucho esa parte. Yo vengo de una iglesia católica de muchos años, como muchas personas, y muchas veces por el accionar de algunas personas, como en todos los sectores profesionales, he escuchado fuertes críticas. Pero una vez tú estás adentro y ves cómo es el desarrollo de la iglesia como tal, que es una empresa para Dios, tú empiezas a cambiar un poco lo que es tu percepción, como lo tiene mucha gente hacia afuera. ¿Usted qué le respondería a esas personas que piensan que hay muchos pastores que no están haciendo la obra bien del Señor en la tierra? Sí, fíjate, hay una de las cosas que yo más miro. ¿Cómo fue, perdón? Han habido muchos escándalos en ese sentido. Oh, sí, sí. Una de las cosas que yo más miro en la persona es la justicia. Y hay personas que juzgan por lo que ven simplemente. Y yo creo que para tú juzgar a una persona tienes que convivir con ellos. Porque todos tenemos lo que se llama un punto negro. Algo que tú no ves, pero otro te ve. Y entonces, cuando una persona hace eso, es injusto. Ahora, los pastores... los pastores son seres humanos y una de las cosas que tú aprendes en la Biblia, Mayra, es que cuando tú ves personajes como David, un hombre conforme al corazón de Dios, y lo ves cometiendo pecado, a Salomón, o sea, en la Biblia no hay un solo hombre aparte de Jesús que tú no encuentres una falta en ellos. Y cuando tú ves eso, fueron hombres que están en el Salón de la Fama de la Fe. Esto no es para justificar ningún pastor, porque yo creo también que es un descuido. Cuando uno descuida su vida espiritual, claro que el diablo se va a aprovechar, porque la Biblia dice, heriré al pastor y se despalzarán las ovejas. O sea, el diablo, si te ataca a ti, te ataca, pero el diablo dice, si logro tumbar un pastor con fornicación, adulterio o algún pecado, no solo daño al pastor, sino que daño a la familia del pastor, daño a la congregación y habla a la sociedad. Entonces es un target del enemigo. Por eso muchas veces es importantísimo orar por los pastores, pero yo creo que cuando nos pasa eso como pastores también llega un momento que cuando tú te apoyas en tu propia prudencia, tú puedes flaquear y caer. Por eso es que siempre hay que estar en dependencia en Dios. Pablo dijo algo muy importante, que él se gloriaba en su debilidad, porque eso lo mantenía él clavado en la cruz. Yo recuerdo una vez que yo estaba orando porque yo quería ser perfecto. Yo me entré en ayuno y oración. Yo dije, Señor, quítame esta debilidad. Y estaba llorando. Y dije, no voy a salir de este ayuno hasta que tú no me quites esta debilidad. Y en ese ayuno, el Señor me dijo, ¿sabes por qué tú estás ayunando? Por tu debilidad. Tú nunca ayunas por tu fortaleza. Si te quito tu debilidad, te quito la oración. Porque cuando tú eres débil, tú tienes que depender totalmente de la oración. Y muchas veces los pastores trabajamos tanto en la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. O sea, no pasamos tiempo con Dios. Y ahí es que el enemigo aprovecha. Y no son hombres malos, son hombres buenos que a veces fallan y lamentablemente dice que Dios perdona, pero el hombre no. Usted esbozaba hace un ratito la figura de David, ¿verdad? Un hombre que cometió muchos hechos fuertes dentro de la Biblia, como llegar a, ¿verdad?, a mandar asesinar a una persona para poder quedarse con su mujer, pero fue un hombre también dedicado a Dios, que lo veíamos, que sabía encerrarse 7 días sin comer y sin nada, solamente orándole al Señor. Si usted tuviera que ser otra persona, ¿quién le gustaría ser? Bueno, si es de la Biblia, verdaderamente me gustaría ser Pablo, porque no hay nada que haga. Mire, yo una vez tuve una conferencia que cambió mi vida en el 1999, una conferencia de liderazgo, y fue un pastor, Peter Warner, uno de mis mentores cuando estaba vivo, ya él murió, y él se paró en el púlpito y él dijo, yo no quiero ser como Jesús. Y todos quedamos abiertos. ¿Cómo que no quieres ser como Jesús? Porque todo el mundo, tú tienes que ser como Jesús. Y él dijo, no, yo no quiero ser como Jesús, porque yo nunca voy a ser perfecto. Y él dijo, yo quiero ser como Pablo. Y Pablo se paró en un púlpito y dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y después que él nos dijo eso, él dijo, miren,
imítenme a mí como yo imito a Cristo. Traten sus esposas como yo la trato. Llenen su incontar como yo lo lleno. Porque, y empezó a dar testimonio de cómo un hombre de carne y hueso como Pablo pudo decir una frase como esa. Entonces, esa es mi inspiración. Pastor Martín, si usted llegara a quedarse solo en el firmamento, ¿qué haría? Mira, déjame responderte esa pregunta en tres formas para edificar a la gente. Cuando tú estás en la tierra, tú tienes como hijo que honrar a tus padres. Eso, déjame decirte que para mí eso fue una bendición. Yo en Nueva York me vi en tentaciones difíciles y lo único, Mayra, que me sacó de lugares peligrosos fue pensando, ¿qué haría mi mamá si sabe que yo estoy en este lugar? Me libró eso. Número dos, tú tienes como padre cuidar a tus hijos. Entonces, es muy importante. Y luego, amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y luego de eso, tú tienes entonces que hacer ministerio. Teniendo esos roles, tú tienes que dividir tu vida en esas cosas. Tú tienes que ser madre, tienes que ser esposa, tienes que ser hijo y hacerlo de una manera bien. Entonces, si yo me quedara solo, yo diera mi vida 100% al evangelio, porque es que no hay nada que pueda hacer un impacto en la tierra y en el cielo por lo que tú haces para Dios. ¿Cómo es un día normal en la vida del pastor Martín? Yo me levanto temprano, oro, leo la palabra de Dios y depende del día que sea, cada día yo tengo mi asignación de trabajo según el schedule, el itinerario que tengo en la casa, pero siempre buscamos el tiempo de estar con la familia durante el día. Principalmente, nosotros somos una familia que nos gusta ver películas juntos. Todos juntos nos entramos en un cuarto a ver películas y a conversar. Ese es uno de los momentos más lindos. Pero es normal, me gusta siempre estar activo en la casa, haciendo arreglitos, cortando grama, o si no, leyendo. Su momento de ocio, ¿cómo lo pasa? ¿En su finquita, detrás de su casa que tiene ahí? ¿Cómo es que hace eso? Sí, a mí me gusta, bueno, aquí aprendí a eso, Mayra. Me enamoré de sembrar, ya como tú sabes, tengo algunas frutas sembradas aquí y también algo impresionante, increíble. Tenemos gallina y gallo. Pero usted tiene un patio dominicano en su casa. Tenemos un patio dominicano y verdaderamente eso también es un relajamiento. Sí, y siempre todos los días salgo a hacer algo. Me gusta eso. Qué bueno. Y el pastor Martín, ¿qué le da tristeza? Siempre lo vemos por reír, pero me imagino que algún día ese hombre que dirige tantos ministerios, un día puede estar triste. Claro, la tristeza es parte del alma. Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte, imagínate, el Hijo de Dios. Y hay muchas cosas que provocan tristeza a uno. Al pastor le provoca tristeza hasta el estilo de vida de la gente, porque el problema que uno tiene es que a veces uno toma la carga de la gente, y no porque la toma, sino porque Dios se la pone. Y a veces ver gente pasando trabajo te da tristeza, pero también ver personas sufriendo por alguna decisión que tomaron, eso da tristeza. Ver a los hijos a veces o algún familiar pasar por algo, da tristeza. Pero sí, esos momentos le pasan a todos, son normales, pero nosotros tenemos la ventaja, lo que creemos en Dios, que tenemos ese momento que podemos ir a la presencia de Dios y llorar, decir, estoy triste, necesito tu ayuda, consuélame. Y gloria a Dios, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y ahí encontramos esa bendición. Y cuando el pastor Martín está triste, ¿se encierra a solas o permite que Wanda Rivera pueda estar con él en ese momento o alguno de sus hijos que ya están mayores? Sí, tú sabes que yo cuando estoy triste me gusta estar solo porque no me gusta como ser O carga sea, para se otra persona. aparta, o sea, usted se aparta. Me aparto y siéndote honesto, después que partió mi madre me ha pasado mucho eso Ya. y quisiera como desaparecer a veces o me voy solo para un sitio donde no me vea nadie o estar meditando.
Pero es un proceso, yo entiendo que es un proceso que estoy viviendo. Ujú. Eh, y eso me ayuda, pero mis hijos sí, ellos se dan cuenta inmediatamente y mi esposa se da cuenta inmediatamente cuando yo estoy triste y tratan, por supuesto, de alegrarme, de decirme cosas. Principalmente, algunos de ellos son más expresivos que otros, tú sabes. Todos los padres tenemos esa bendición, que tenemos hijos de todos los temperamentos. Sí. Es así, y dígamelo a mí que también tengo los míos. Pastor Martín, es muy ameno conversar con usted así de manera pública, que es un honor para mí el que me haya podido conceder una entrevista de esta forma. Eh, Me gustaría saber un hombre al que siempre se ve dulce. Muchas veces he escuchado en la iglesia decir, es el único pastor donde yo he ido a una iglesia que baja del púlpito cuando termina la celebración y sale a abrazar a cada persona que está de visita en la iglesia, aún él no la conozca. ¿Eso es algo natural en usted? ¿Es algo que usted adoptó como parte de su accionar en el rebaño de Dios? Porque de verdad es que uno ha ido a otras iglesias donde ni siquiera puede darle la mano al pastor. Bueno, yo pienso que el pastor tiene que oler a oveja. Hay una expresión que dice así, y para mí eso es algo natural que uno hace, pero sí puedo decirte, honestamente, no todo el que te abraza te ama. Los pastores recibimos sorpresas grandes de personas, pero aún así uno siempre tiene que hacerlo. Con amor, porque todo el mundo tiene una razón por qué hace las cosas, a veces correctas, a veces incorrectas, pero el dar abrazo, el poder quitar cualquier cosa negativa del medio, yo siempre trato de excusar a la gente porque hizo algo, porque me ayuda a proteger mi corazón y me ayuda a verlo con amor. Entonces, eso permite que uno esté cerca, porque también las personas necesitan, Mayra. Y tú llegas a una iglesia y tú entras y te sientas y se acaba el servicio y te fuiste. Tú dices, wow, fui a la iglesia, pero como que me faltó algo. Sí. Y yo pienso que esa es una parte de mi característica. Dicen que las iglesias son hospitales. Bueno, hay dos versiones que yo te puedo decir eso. Hay Ajá. una versión que dice, las iglesias son hospitales, y es verdad en el sentido de que cuando una persona llega a golpeada, puede ser restaurada por la palabra, pero la otra versión es que la iglesia es un ejército. ¿Cuál es el problema o la diferencia de las dos? El problema es que cuando tú tienes una mentalidad de hospital, tú siempre crees que eres un paciente. Y llega un momento que tú tienes que entender que ya tú no eres un paciente, que tú eres un guerrero y que tú estás para atender a otra persona. Entonces hay personas que llegan con esa mentalidad y se quedan siempre hospitalizados y llegan los domingos para que le pongan un suero de la palabra de Dios hasta el otro domingo. Es fuerte. Sí. Pastor Martín, en esos, cuando usted baja del púlpito, usted dice, dijo usted en sus palabras, a veces uno siente, no todo el mundo te quiere. ¿Usted ha sentido algún corrientazo, vamos a decir así, una descarga que a veces uno dice, cónchale, ay, es como una descarga negativa que yo la sentí? Bueno, sí, tú lo sientes y hay gente que verdaderamente lo hacen a propósito, que tú lo sientas. No es... y es algo natural porque, Mayra, el ejemplo más grande es Cristo. Cristo dio alimentos, sanó enfermos, predicó. Y cuando Él le dijo a la persona, ¿qué dice la gente que yo soy? Entonces tenían opiniones diferentes. Y los religiosos dijeron, tú eres Belzabú, el príncipe de los demonios. O sea, imagínate. También a uno le pasa esas cosas por diferentes razones. Hay personas que tienen argumentos y yo no sé si a ti te ha pasado, quizás sí, que hay veces que tú conoces una persona y después la persona te dice, oh, yo pensaba que tú eras diferente, que tú eras antipático o que yo te veía. Y la persona se sorprende, pero tú también te sorprende que la persona pensara así porque nunca estuviste cerca de la persona. Y eso pasa verdaderamente. Y lamentablemente pasa no solo con pastores, pasa en la iglesia y eso es
triste. Usted hablaba ahorita, hay muchas personas que hablan, ¿verdad? De otras personas, Sí. como usted acaba de esbozar, tienen una percepción errada de esa persona. Siempre hemos visto a un pastor Martín muy dócil. ¿Cómo es el pastor Martín cuando se agrieta? Mayra, yo tengo un temperamento fuerte, sí, pero es muy difícil que lo saque, muy difícil. Hay que apretarme muchos botones, pero sí, cuando yo me altero, puedo hacer cosas que después que caigo, vuelvo en sí, me arrepiento de haberlo hecho. Pero eso es normal, pero casi siempre, siéndote bien honesto, Le digo, le porque pasa. tengo 4 años en su iglesia y nunca lo he visto agrietado. No, casi siempre le pasa a uno con personas con el diario vivir, con personas bien cerca, porque tiene uno se siente cómodo en enojarse con ellos, en el sentido de que sabe que no se van a enojar, que te conocen, que pueden aguantar, porque yo recuerdo una vez un tío mío que se enojó delante de su esposa. Y a mí me llamó mucho la atención que la esposa dijo, eso es un hombre que yo tengo de esposo. Y a mí, digo, wow, me impresionó mucho eso. Entonces, hay que saber que uno tiene su tiempo también y que puede perder el control. Y es lamentable que a veces por un momento te juzguen, pero muy difícil que a mí me pase fuera en una persona, porque yo trato de ser prudente y soy muy paciente. En realidad, Dios hizo una obra en mí que yo mismo estoy sorprendido porque yo soy muy tolerante, muy difícil sacarme esa casilla. A veces cuando uno descuida su vida de oración y eso, entonces uno está vulnerable. Cuando tú estás vulnerable, yo tenía un amigo que me decía, el viernes ya se me decía, Martín, déjame tranquilo que estoy de freír. Cuando él me decía así, me está diciendo, estoy en la carne, déjame tranquilo que estoy de freír. Y yo me entendía, no estoy orando, no estoy leyendo la palabra. Y yo decía, ok, manito, te entiendo. Déjame dejarte tranquilo y no molestarte, no Sí. picarte porque puedan salir cosas. ¿Qué es lo primero que usted ve en el ser humano? Mira, la humildad es algo que yo valoro mucho en la persona, la humildad y la justicia. Cuando una persona es justa, a mí me impacta mucho las personas que son justas. Por ejemplo, mi papá es un hombre muy justo. Mi papá si tiene que decirte, tú estás mal, te lo dice. Y a mí me encanta eso de él. Y cuando yo veo una persona que es justa, a mí eso me da mucha alegría, aunque esté en mi contra, pero me agrada porque es poco lo que yo he visto en eso. Y también me gusta mucho la persona que valoran las relaciones. Para mí las relaciones son muy importantes y hay que darle valor, porque a veces nosotros ponemos lo ministerial por encima de las relaciones y eso es un peligro. Entonces, a mí me impactan mucho esas tres cosas, la humildad, la justicia y la relación que la gente valora. Pastor Martín, la vestimenta de un pastor, siempre vemos a los pastores muy, ¿verdad? Con sus sacos, estilo presidenciable y todo eso. Pero también vemos a un pastor bien vestido, ¿verdad? Pero como una persona común y corriente, vamos a decir así, en el púlpito. ¿Cómo te sientes mejor? Yo me siento mejor casual. Uno a veces adopta cosas porque lo aprendió. Cuando tú vas formándote ministerialmente, hay muchas cosas que tú traes del ministerio porque lo viste, porque lo aprendiste y lo aplica a tu vida. Pero verdaderamente, cuando tú encuentras tu identidad, tú usas como te sientas cómodo. Y a mí me gusta andar casual. Yo digo, gloria a Dios que la corbata ya casi no se están usando. Y hubo un tiempo que usé, pero para mí estar cómodo es bien importante, aunque a veces también lamentablemente te pueden juzgar por tu apariencia o por la clase de ropa. Tú sabes, esas son cosas que lamentablemente, mira Mayra, a Hay muchos veces estereotipos hoy día. sí, pero lamentablemente hay personas que de acuerdo a cómo tú vistas te rechazan. Hay cosas que no te abren puertas. Pero tú puedes tomar un desamparado en la casa y darle en la calle y cortarle el pelo y ponerle un traje y ese hombre entra donde quiera. Pero si va a entrar así, inmediatamente la gente lo rechaza. Y simplemente le cambiaste la ropa y le cortaste el pelo. Sigue siendo la misma persona. Y El eso, mismo corazón. el mismo corazón, exactamente.
Eso es así. Muy difícil luchar con todos estos estereotipos que hoy en día, por verdad, está viviendo la humanidad. Me gustaría salirme un poco de lo formal con Amén. usted y preguntarle, uno siempre tiene alguna parte de su cuerpo que más le gusta. ¿Cuál es la que más le gusta a Martín Rivera? Bueno, yo, siéndote honesto, yo nunca había pensado eso que tú me estás diciendo, pero yo no sé si se puede mencionar eso. La parte que yo más miro del ser humano, y a mí me gusta mucho la mía, es Sí. la mente. Si algo que se pueda ver, Ujú. yo verdaderamente me siento bien con todo. O Ya. sea, no soy gordo ni soy flaco, no soy chiquito ni soy alto. Eso me gusta, sí. Normal, vamos a decirlo así. Sí, normal, sí. Y si Martín fuera un alimento, ¿cuál le gustaría ser? ¿Y Me por qué? gustaría hacer un dulce, Mayra, un dulce de coco con leche. De, ese- ¿Y por qué? de esos dominicanos. Oh, tú sabes lo bueno que es eso. Tú sabes, eso le endulza la vida a cualquiera. ¿Le gustan mucho los dulces, pastor? A mí me encantan los dulces. Yo, el problema de mi casa es que si tú traes un dulce de coco y lo dejas en la Sí. nevera, yo me lo voy a comer todito. Entonces, eso me gusta mucho. Hay pleito entonces con los niños ahí. Sí. Me imagino, no es nada fácil. ¿Qué cosa podríamos decir que caracterizan al pastor Martín? A mí yo creo la sencillez. Me gusta mucho hacer las cosas sencillas. No me gusta complicar las cosas. Ujú. Eh, Me gusta servir a la gente. Eso yo lo recibí de mi papá. Mi papá es un servidor eh, neto, sirve de corazón. Todo el que va a mi casa lo sabe. Y yo creo eso, pero siéndote honesto, yo una vez le pregunté a una persona, ¿cómo tú me ves? Y me sorprendió la manera que esa persona me dio, porque una manera es cómo tú te sientes y otra es cómo la gente te ve. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo lo ve? Me dijo que que yo era un orgulloso, que pensaba que yo era un orgulloso. Sí. Que usted Y yo era dije, muy bueno, orgulloso. sí, que yo era un orgulloso. ¡Wow! Dios mío. ¿Y usted qué le contestó? No, yo verdaderamente no me gusta argumentar porque los pensamientos son cosas que usted tiene una base para decirlo. Y yo pienso, Mayra, que tú tienes que tener mucha convicción en tu identidad y nosotros el año pasado hablamos el año entero de identidad y lo que la gente dice te afecta porque tú eres humano, pero no al punto de afectarte que de alguna manera, wow, lo que me dijo, no, gracias a Dios yo puedo manejar eso. Pero sí, me sorprendió porque nunca esperaba eso de nadie. Pues yo había recibido la otra parte, a mí siempre me han dicho que era humilde, pero esa persona me vio como orgulloso. Y yo dije, bueno, gloria a Dios, porque es bueno Si escuchar todo. hablamos, ¿cuál sería el adjetivo que más, el adjetivo que mejor lo define a usted? ¿Cuál sería? Bueno, eso me gustaría que tú me respondas. Si tuviera mi esposa aquí le preguntara, porque Bueno, eh, si usted me pregunta a mí, ¿cuál es tuyo? A ver, eh, una persona muy humana, ok, extraordinariamente humana. muy bueno, eso es Eh, muy lindo. para mí, ese sería. Sí, tú eres Eh, muy emprendedora. la política y la religión no van de la mano. Pero No. yo quiero saber, si usted le dan la presidencia por un día, ¿qué cosa podría cambiar a favor de la humanidad? Mira, la humanidad, el problema de la humanidad, Y bueno, hay aquí no está mucho. nuestra amiga que dice, suéltala, pastor. Suelta la mata. Me encanta cuando él dice eso. Amén, amén. Es que, bueno, en un día no se podría cambiar muchas cosas, pero yo tratara verdaderamente de, yo sé que ¿cómo se llama eso? No estoy hablando de comunismo, pero la igualdad, si nosotros pudiéramos llegar a la igualdad, eso sería para mí muy importante
empujar eso, el valor humano, que las personas puedan tratarse sin rechazo, todas las personas. Eso sería un gol para mí, porque el rechazo, ahora mismo estamos viendo rechazo, racismo, la injusticia, y yo trabajara en eso, y yo sé que sería una tarea muy difícil, muy Bueno, difícil. yo creo, Pastor Martín, que necesita un gran ejército por ese día. Oh, sí, no, necesitamos a Dios, necesitamos a Dios metido para poder llegar a... Sí, Jesús mismo dijo, oró para que nosotros seamos uno como iglesia y todavía no ha podido lograr la respuesta de esa oración. Imagínate, Eso es así. nosotros siendo humanos. Eso es así. Ya casi estamos terminando. No, está bien. ¿Qué significa la pastora Wanda en su vida? Tú sabes que la Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eh, yo pienso que yo era incompleto sin Wanda. Yo valoro mucho a mi esposa en el sentido del papel que juega. Yo leí un libro que dije, wow, tengo que volver a estudiar ese libro. Lo que un hombre debe saber de una mujer. Y entonces él empieza diciendo que el hombre, el problema es que la mujer no sabe lo que quiere. Tú sales, tú sales de la iglesia y tú dices, la mujer te dice, tengo hambre. Y dice, ok, vamos a comer. ¿Qué tú quieres comer? Te dice, yo no sé, sorpréndeme. Entonces, la mujer no sabe lo que ella quiere, pero sí sabe lo que no quiere. Cuando tú logras entender lo que no quiere la mujer, lo que no le gusta, entonces tú logras mucho. Y en ese sentido, Wanda me hace mejor ser humano a mí, porque yo pienso que en lo que yo soy débil, ella es fuerte, y donde ella es débil, yo soy fuerte. Y significa muchísimo para mí, Mayra, y yo doy gracias a Dios. Por eso te digo, una de las cosas que yo valoro mucho en la familia, y yo le digo a ella ya, y hablamos, porque los hijos ya, Genesis y Grace se van para la universidad, ya una está en TESA, Están creciendo. están creciendo. Y yo digo, bueno, llegará el día que tú y yo vamos a estar solitos, y entonces nos vamos a dedicar a las misiones, a Dígame ir a para Juan los Carlos y países. a mí que yo ya casi junior, ¿verdad? Cuando termine y concluya, pues ya tiene su Sí, novia, está orientando ya más o menos su vida. Y yo le digo a él de vez en cuando, bueno, nos vamos a quedar solos, negro. sí. Vamos a ir planeando qué es lo que vamos a hacer para no sentirnos así tan tristes en la casa. No, pero yo pienso que ustedes están en un proceso Pero muy eso me lindo. gustaría, misiones, pastor, me Sí, gustaría. y yo verdaderamente lo tengo en el corazón ustedes porque yo creo que podemos hacer un buen equipo. Yo me siento muy identificado y Juan Carlos es una bendición para mí y Amén. para la iglesia y tú también. Gracias a ustedes, Fuente de Salvación Radio y muchas cosas que funcionan. Le damos las gracias por el talento y el esfuerzo que ustedes ponen para que esto funcione porque el pastor, una de las cosas que debe entender la gente de un pastor es que el equipo es muy importante. Necesita un gran equipo a su lado. Necesita un gran equipo. Dijo un pensador una vez que destruyan este edificio, con el equipo que tengo lo voy a volver a construir de mejor manera. O sea, y yo le doy gracias a Dios por gente como ustedes. Gracias, pastor. Está pasando muchas situaciones, ¿verdad? Estamos sumidos en una pandemia de salud, estamos viendo muchos hogares tristes, viendo sus seres queridos partir, viendo un alto índice de personas infectadas, el miedo se ha apoderado de la gente. Estamos viviendo en un mundo definitivamente bien convulsionado, con muchas acciones revueltas, asesinatos, gente que por hablar la palabra es asesinada. Estamos viendo muchos cambios presidenciales, muchos países sufriendo también, sus personas teniendo que irse a vivir a otros países. Desde su punto de vista, ¿cuál es el mensaje de esperanza a esa humanidad que está en una esquina con un miedo aterrador de no saber qué hacer, de no saber, tiene miedo de tirarse al medio, a vivir la cotidianidad? ¿Qué le podemos decir a esa gente?
Sí, Mayra, estoy de acuerdo contigo. Estamos viendo unos tiempos muy críticos. Antes de responderte, déjame decirte, conectar algo al principio de lo que hablamos de la juventud. Este, la Biblia dice, hay de los que críen en aquellos tiempos, hablando de los tiempos finales. O sea, todo esto es profético. Y yo quisiera decirle que las cosas se van a poner mejor, pero no sería honesto bíblicamente, porque la Biblia habla de principio de dolores. Pero aparte de todo lo que vemos y de todo lo que sentimos, hay un mensaje de esperanza. Y 2 semanas yo estaba hablando de esto, que Jesucristo vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario para que el pecado fuera eliminado. Y la esperanza es Dios. Mayra, tú estás viviendo este tiempo. Yo estoy viviendo este tiempo. Cuando tú ves un hogar, una familia, a veces tú crías a tus hijos, tú tienes 3, 4 hijos, y después uno termina bien, otro termina mal, unos terminan vida diferente. Y tú dices, pero ¿qué pasó si todos tuvieron la misma plataforma, los mismos padres, el mismo escenario, las mismas oportunidades? ¿Qué le pasó? El problema es la decisión que toma la gente. Eso te lleva entonces a un fin. Y ahora mismo, en esta pandemia, hay gente desesperada, gente que está pasando, pero también hay gente tranquila, confiando en Dios. Y yo hablaba con alguien hoy y me decía, y esa persona me decía, gracias, pastor, porque yo siempre vivía con miedo, con temor de la vida, y yo he aprendido a vivir cada día confiando en Dios. Y eso me ha dado una paz, que yo me levanto sabiendo que Dios va a proteger mi vida. Y ese sería el mensaje de esperanza. Yo creo que nuestra confianza debe estar en Dios, porque las circunstancias, pandemia, enfermedades, situaciones, crisis, han sido parte de la vida, y aunque ahora han empeorado, pero Dios siempre ha estado ahí. En todo el tiempo tú vas a ver gente bendecida, gente que sobresalieron en la Biblia y que sobresalen hoy día en la vida. Y es una sola cosa que lo ayuda, la confianza en Dios. La fe es algo sobrenatural. Y si nosotros en medio de esta pandemia estamos asustados, estamos con miedo, hay que cuidarse, hay que protegerse. Yo tengo la hija mía me dice, ponte tu máscara, lávate la mano y vamos a adorar a Dios. Y así tiene que ser. Y punto. Pero yo creo que ayuda mucho la confianza, porque la fe en el Señor es lo único que te va a proteger ahora. El pánico te va a llevar a tomar decisiones fuera de lo normal. Así que Dios, yo sé que suena muy religioso, pero es la verdad. Dios es la solución en este tiempo. Pastor Martín, ¿ustedes tienen iglesias en toda Latinoamérica? ¿Me puede mencionar las partes donde están? Bueno, nosotros tenemos en la República Dominicana fue que nació este ministerio, Mayra, y allá tenemos en todo el país, tenemos 20 iglesias. Cuando digo tenemos, hablo del Ministerio Fuente de Salvación. En México tenemos 3 iglesias en México. En Ecuador tenemos 3 también. En España 2. Muy lindo. Estábamos planeando un viaje a España ahora y wow, vino la pandemia, no la paró. En Cuba. Me acuerdo cuando estuve estudiando allá en el 2000. Es hermoso. Muy lindo, hermoso. muy lindo. Sí, sí. Tenemos iglesia en Cuba, hay 5 iglesias. Es la misión que nosotros le hemos echado todo el pecho porque hay una pasión muy fuerte en mi vida por Cuba. Casi toda la semana hablo con el pastor de Cuba y llevándolo, siguiéndolo y dándole pastoreo y dirección. Pero esos son los lugares. Aquí en los Estados Unidos tenemos en New Jersey, Nueva York, Newark, Brooklyn. Bueno, en Nueva York también está el Bronx, Patterson, Columbus, Ohio, Cleveland, y también North Hudson, en la ciudad de New Jersey, Jersey City, que es la iglesia principal. En Pensilvania tenemos 2 iglesias. ¿En Ecuador tiene? En Ecuador hay 3 iglesias, una en Quito, una en Guayaquil y una en la ciudad de Quevedo. Ya. Usted tiene mucha gente aquí en el chat que le está saludando. Qué bien. No he podido entrar ahí, pero gloria a Dios. Vamos a saludar, vamos a coger este momentito. Sí, mira, si tienen preguntas, dile. Sí, Miguel García de la ciudad de Nueva York le dice mucho éxito, Pastor Rivera. Muchas gracias. Suheili Martín Delgado dice nuestro pastor, Dios le bendiga. Gracias, Suheili. Isabel, Pedro Ocasio están conectados, Dios les bendiga, amados.
Jacqueline Rodríguez, nuestra gente de Venezuela, le dice bendiciones, pastor. Qué linda. Usted tiene mucha gente que lo quiere. Y yo a ellos también. Está conectado con nosotros en este video. Gracias por estar ahí. Dice Francisco Sepúlveda de República Dominicana. Buenas noches, Pastor Martín Rivera. Dios le bendiga grandemente. Carmen Pérez de la ciudad de Nueva York está conectada. Le manda saludos. Mariana Valerio. Juan Carlos Rosario dice, wow, qué testimonio. Su accionar es el que conduce a que las personas continúen imitando su labor. Milquíades Apolinario desde el estado de New Jersey le manda bendiciones. Fanny León Domínguez, nuestra gente de Ecuador, le manda bendiciones. Qué bien. Wanda Ferreira también está conectada con nosotros. Isabel Cordero, la doctora Isabel Cordero dice saludos desde Kissimmee. Noila López está conectada con nosotros. Dios la bendiga. Esas son mujeres del reino dominicano. Son dominicanas, pastores, dirigen dominicanos. Están en otra iglesia, pero dirigen dominicanos. No, hay una sola iglesia, Cristo. Amén. Sí. Bendiciones. Ramona Alcántara dice, ¿cuál canal es? Ah, bueno, cuando pase, Ramona, el programa, yo subo el video a YouTube y en Mayra La Paz TV en YouTube pueden ver también esta entrevista. Y también va a estar en Fuente de Salvación Radio. Se pueden conectar ahí. Radio, sí, vamos a compartirla. Jackie Jiménez, también nuestra gente de My Kids Doctor, están también conectados. Marcia Rivera también, Diáspora Dominicana, Heidi de la Cruz, nuestra colega periodista, también está conectada. Dice, bendiciones en abundancia, Pastor Rivera. Sonia Ingrid Ogando Morales también le manda un gran saludo desde República Dominicana. A Sonia es la cuñada de Juan Carlos que vino, que tuvo la oportunidad de visitarle a usted en la iglesia. Oh, sí, yo me recuerdo de ella. Dixa González le manda saludos. Ellos son puertorriqueños de la ciudad de Kissimmee. Dice Marcia Valdés de República Dominicana, Dios les bendiga y le proteja, Pastor Martín. Mayra La Paz, éxito como siempre, un magnífico programa. También están conectados Marcia Rivera, dice Pastor Martín, gracias por tus oraciones. Esa es mi prima, sí, gloria a Dios. Ruth dicen desde Washington, están conectados, gracias por seguir siempre nuestro espacio, Dios le bendiga. También Edilí Muñiz, también, y Belinda Martínez, y todas las personas que están ahí conectadas, gracias de verdad, de todo corazón. Muchas gracias, verdaderamente apreciamos. Exactamente, apreciamos mucho que puedan siempre seguir nuestro trabajo y ser partícipe y compartir en sus homepage para que otras personas le pueda llegar el mensaje que siempre tratamos de llevar desde este espacio, edificar a nuestra comunidad. Pastor Martín, para mí ha sido un honor que usted me dé de su apretada agenda un poco de su tiempo para que podamos compartir su testimonio de vida con tanta gente, que lo más importante en la vida es impactar a otros. Y yo quiero que usted con un mensaje final impacte a todas esas personas que están ahí conectadas y los que después van a poder ver este video para que se despida de ellos. Amén. Quiero agradecerte, Mayra, por la oportunidad y también por todos aquellos que saludaron, se conectaron y los que se van a conectar luego que tenemos la bendición de poder seguir viendo el video. Muchas gracias. Bueno, hay muchas cosas que pudiera decir acerca de impactar su vida, pero hay algo en mi corazón que Dios me ministró. Y es en cuanto a la juventud, lo que tú dijiste, verdaderamente siento esa carga y quizás no me siento con la fuerza ya que tenía antes, pero si algo yo pudiera decir, nosotros la generación que estamos desapareciendo, debemos dejar un legado por todo lo que podamos hacer por la juventud, porque por ejemplo, cuando yo fui pastor de jóvenes en la ciudad de New Jersey y nosotros trabajamos, ver lo que ellos son hoy, me da una idea de lo que uno hace cuando tú siembras en los jóvenes. Y muchas veces nosotros podemos ver el tiempo que ellos viven, las dificultades que ellos viven, y entonces ser un poco apático y alejarnos, en vez de abrazarlo, ayudarlo, acompañarlo, corregirlo con amor, hacernos amigos de ellos, y no solo señalar los malos, sino motivar los buenos, decirle estoy aquí para ti.
Y mi mensaje es que la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra cosecha. Que sembremos amor, hagamos el bien sin mirar a quién, porque si no cosechan la persona que lo hiciste, lo va a cosechar en otra persona. Eso para mí es un mensaje de vida, porque todos sembramos. Nosotros sembramos con palabras, Mayra, sembramos con acciones y sembramos también con nuestra oración. O sea, yo creo que ese sería el mensaje. Sembremos amor y recuérdese que lo que uno siembre va a cosechar. Y hágalo a todos los niveles, a cristiano o no cristiano, a todas las sociedades, no importa donde pertenezca, siembre amor, que yo sé que vamos a cosechar algo muy bueno. Gracias, Pastor Martín, por estar con nosotros. Tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Mayra. Permíteme hacer una oración por tu programa, por tu vida y por todos aquellos que están ahí conectados. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por Portada Latina. Gracias por Mayra La Paz. Declaramos la unción, la gracia tuya, el poder tuyo, Señor, sobre su vida. Padre, mira que el llamado, la asignación por la cual tú la creaste a ella, nos creaste a todos, Señor. Cada uno de nosotros tiene una asignación en la tierra, Padre, que debemos cumplir para llevar, Señor, tu propósito. Padre, yo te pido que tú le des todos los recursos que ella necesita, Padre. Y bendigo a toda esa audiencia en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que el poder tuyo se manifieste en cada vida, que lluvia de bendiciones sean derramadas, Señor, sobre cada familia, sobre cada individuo, sobre cada mujer, sobre cada hombre, sobre cada joven, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que hay poder en tu palabra. Espíritu Santo, que la lluvia de la bendición del cielo caiga ahora, Señor, y protege de todo mal, Señor. Abre los cielos y derrama tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Entonces, esa oración, bendiciones para todos y para usted, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mayra. Bendiciones. Bueno, a ustedes me despido de ustedes diciéndoles que gracias y que nos vemos la próxima semana en esta conexión tan importante a nivel mundial y con otra entrevista de su interés. Recuerde que usted debe suscribirse en nuestro canal de YouTube, Mayra La Paz TV, y darle a la campanita para que siempre puedan llegarle todas nuestras informaciones. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, buenas noches.